Me andan chamaquitas. Buenos días, Paulina. Buenos días. Pensé que no iba a llegar nadie, ya tengo 6 minutos esperando en línea, estaba yo ya muy triste. Sí, maestra, es que se me fue el internet y no podía entrar. Híjole, sí, ¿verdad? Es que es complicado a veces nuestro internet por todos lados. Sí, y luego como ayer acá llovió, entonces desde ayer me anda fallando el internet, ayer en la noche. Y ya, entonces ahorita que iba a entrar no me agarraba, pero ya, aquí andamos. Qué bueno. Lichi y Isabelita me avisaron que no van a poder estar. Entonces, ¿quiénes nos faltarían? Está Carlita, estás tú, no va a estar Lichi, no va a estar Chabelita. Juliana, falta. Hola Carlita, buenos días, mija, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Qué bueno. ¿Investigaron algo sobre lo que es el control interno? Sí. A ver, Carlita, ¿qué encontraste? Dice que el control interno es un procedimiento que se enmarca en el control de recursos o activos de una empresa y sirve para llevar un registro sobre su actividad y trazabilidad. Trazabilidad, muy bien. A ver, ¿y tú, Paulinita, qué encontraste como parte de la definición de control interno? Es el documento que emite el auditor como resultado de un examen de los estados financieros de una entidad económica, de acuerdo con normas y procedimientos de auditoría establecidos que cumplan con las necesidades comunes de información financiera de un amplio rango de usuarios. Su resultado principal es la opinión profesional y concreta y sintética que el auditor expresa respecto a los estados financieros. Pero eso es dictamen. Sí, ¿cuál preguntó? Control interno, esa fue la tarea de la semana pasada. Sí, aquí lo tengo. Los Ajá. controles internos son estándares operativos que un cliente utiliza para asegurar de que la empresa funciona bien. Los controles internos establecidos para cada tipo de cuenta financiera se estructuran de forma ligeramente diferente. Por ejemplo, un control interno por la nómina implicaría asegurar de que ningún empleado ficticio está recibiendo cheques de pago. Un buen control interno para evitar errores en la nómina es tener una clara separación de funciones entre quién efectúa los registros contables y quién efectúa los pagos. Este tipo de estándar operativo suele crearse por esfuerzo grupal, la junta directiva o el consejo de administración, la alta dirección y los empleados del área de control interno participan en el tema. Muy bien. A ver, Juliana, ¿tú qué encontraste de control interno? Sí, profe, permítame. Buenos días, Juliana. Buenos días, profe. Ya, profe. Adelante.
El control interno es un procedimiento que se enmarca en el control de recursos y activos de una empresa y sirve para llevar un registro sobre su actividad y trazabilidad. Las empresas, en la medida que van creciendo, se les hace cada vez más difícil realizar el seguimiento sobre lo que ocurre con sus recursos, sus activos, sus herramientas y las personas. Es por eso que se ha hecho necesario establecer mecanismos que permita dejar registros sobre el uso de estos recursos como también sobre las actividades. Muy bien, Juliana. Si se dan cuenta, todo lo que ustedes nos acaban de compartir está enfocado a algo muy importante: trazabilidad, llevar el control de qué, de los datos contables, de las operaciones. ¿De qué viven las empresas? De las operaciones que realizan, ¿verdad? Que son ingresos, egresos y obviamente todas las operaciones virtuales que pues virtuales entre comillas, por decir, cuando hablamos de una depreciación, sabemos que no es un movimiento que genere salida de recurso. Sin embargo, es un movimiento que implica hacer un cargo al costo o al gasto, ¿verdad? Entonces, este tema como tal nos da la pauta para que el auditor, a través de la evaluación, fíjense la importancia del control interno. Del control interno va a poder medir, ¿verdad? Si la empresa cuenta con datos confiables, ¿verdad? Porque al final del día, lo que tiene que ser el área contable es brindar información financiera. ¿Para quién es esa información financiera? Paulina. A lo mejor se le cayó Para su... la empresa. Para poder tomar decisiones, ¿verdad? Pero a la vez, acuérdense que también para dar un seguimiento de lo que está pasando en la empresa para evitar, hablábamos la semana pasada, fraudes, ¿verdad? O bien para evitar el famoso robo hormiga. Es muy común que en empresas donde se manejan cosas muy pequeñas como supermercados, ferreterías, ¿verdad? Cosas que a veces venden tornillos, cosas sueltas, exista estos faltantes. ¿Por qué? Porque a veces los mismos empleados, a veces con conciencia y a veces sin conciencia, ¿verdad? Pues toman cosas y al final del día, a la hora de nosotros verificar nuestros controles, verificar nuestras cifras, nos damos cuenta que lo que dice físicamente no es lo que está contablemente, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy claro que para que el auditor pueda, ¿verdad?, hacer su revisión, tiene que tener muy claro cuáles son los procedimientos, y esto nos lleva a esta definición. El sistema de control interno, ¿qué va a comprender? Ok, es un plan ¿de qué? De la organización. ¿Pero de qué? Ok, de todos los métodos, o sea, todo lo que la empresa utilice, dice coordinados. Además, son todas aquellas medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. Entonces, si nos damos cuenta, el sistema de control interno para el auditor, además de ser algo que va a evaluar, ¿verdad?, cómo se está llevando a cabo la aplicación de estos métodos, de este control, de estos formatos, de estos procedimientos, a él le va a permitir generarse un criterio sobre el buen o mal control interno que hay. ¿Qué va a suceder, verdad, si en el caso de los inventarios llega a darse la situación de estos faltantes? ¿Estamos teniendo un buen control interno? No. No, No, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué? Porque se supone que el control interno nos tiene que ayudar precisamente a detectar esas fallas.
Por eso hoy por hoy, no sé si se han dado cuenta, muchas organizaciones, cuando tú entras y sales, te checan, ¿verdad? Muy bien, a quién viene a visitar, regístrese. Y muchas ocasiones existen personal de vigilancia que llega en ocasiones a revisar bolsos o laptop que se llevan o situaciones que van a ver la salida de cualquier objeto del lugar donde nosotros estamos visitando o estamos trabajando. Hablaba alguien por ahí de la nómina, creo que tú, Paulinita, que siempre debemos de tener mucho cuidado en las actividades, cómo se dividen, ¿verdad? Y aquí ya estamos hablando de división del trabajo. Es muy importante que la persona, ¿verdad?, que elabora la nómina, pues no sea la persona que la paga. ¿Por qué creen que es importante que existan dos personas para efecto de hacer este trabajo? O sea, una es la que elabora, luego ya pasa la nómina y ya un área financiera es la que va a pagar. Carlita, Por si existe algún error. pues más que error, hija, acuérdate que estás dividiendo el trabajo para evitar que vaya a haber alteraciones. Bueno, sí. Sí, ¿verdad? Porque Sí. estamos hablando de evitar fraudes. Entonces, cuando tú divides el trabajo, una persona la comienza y la otra persona la termina. ¿Qué pasa en nuestros procesos de compra? Por decir, las dependencias o las empresas privadas, ¿qué hacen? Normalmente cuando van a hacer una requisición de compra, primero tienen que checar que no haya existencias, ¿verdad? Si ellos requieren de algo, lo primero que tienen que checar es en su almacén, si el almacén tiene o no lo que requerimos, o sea, los bienes que se están necesitando. Cuando no se tienen, entonces ya se tiene que hacer la requisición de los bienes que se necesitan y por qué se necesitan. Entonces ya será el área de almacén que va a decir que no se tiene y que lo pasará al área de compras. Y el área de compras, ¿verdad?, tendrá que hacer su chamba. ¿Y cuál será su chamba? Checar 2 o 3 cotizaciones con la finalidad de poder obtener el precio, ¿verdad?, su mejor precio, las condiciones de pago, el mejor producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo los procesos se van amalgamando, cómo un área necesita y primero tiene que ir a tocar base en donde están los bienes. A no estar estos bienes, entonces el área, ¿verdad?, tendrá que hacer la requisición, pero al área de compras. Y el área de compras le va a decir al almacén, ok, ya checaste, no existen en existencia estos bienes. No, ok, entonces vamos a proceder con el procedimiento para poder comprar. Y entonces ahí estamos viendo todo un procedimiento y métodos que están coordinados. ¿Para qué? Para poder darle servicio a un área que está solicitando un bien. Entonces, nos damos cuenta cómo estos tipos de métodos y medidas adoptadas en la empresa ayudan a salvaguardar activos. ¿Qué entendemos por salvaguardar activos? Juliana, cuando yo te digo, oye, hija, pues fíjate que qué padre porque el control interno me va a ayudar a salvaguardar los activos de la empresa. ¿En qué piensas tú? En que, en que no va a haber pérdidas, o sea, no todo lo que es activo, por ejemplo, en materiales, en dinero, pues va a estar la cantidad exacta que debería de estar, no va a haber más, no va a haber menos, perdón. Exacto, mira, cuando hablas de salvaguardar, es eso precisamente, que lo que tú estás diciendo que tienes en libros es lo que existe realmente físicamente. Entonces, cuando nosotros tenemos, vamos a pensar, las empresas manejan bienes, ¿como cuáles? Sus activos, que son a veces sus equipos de cómputo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos para salvaguardar esos activos? Las empresas generan resguardos. Esos resguardos los tienen que firmar aquellas personas
que tienen, ¿verdad?, el uso de esos bienes. Quiere decir que yo, Patricia Reina, tengo una laptop y que esta laptop con tal número de inventario, con tal número de serie, ¿verdad?, está bajo mi cuidado y que yo soy la responsable de este equipo. Entonces yo tengo que firmar un resguardo, ¿verdad?, para que la empresa sepa siempre que esa laptop está bajo mi resguardo. Igual pasa, vamos a poner otro ejemplo, con los vehículos. Cuando una empresa maneja vehículos, pues en muchas ocasiones, bueno, no en muchas, siempre que alguien va a utilizar un vehículo, tiene que firmar el resguardo correspondiente. O sea, no se pueden llevar un vehículo si no está debidamente identificado quién se está llevando ese vehículo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esos bienes están asegurados y debe de haber una constancia de que esa persona es la que estaba encargada de ese bien. ¿Qué sucedería si yo, Patricia Reina, le doy una unidad, ¿verdad?, a Juliana? Y resulta que Juliana se la presta a Carla. Y Carla tiene un accidente. ¿Qué va a suceder ahí con el seguro? ¿Qué creen que pueda suceder? Van a buscar el responsable del automóvil, Así es, ¿y el responsable quién es? Juliana. Juliana y no Carla, ¿verdad? Y entonces ya nos metimos en un serio problema porque no estamos respetando los controles internos de la empresa. ¿Estamos entendiendo por qué es tan importante hablar del control interno? Sí, A ver, Paulinita, ¿me lees la segunda parte de la lámina donde habla de la importancia? Cuanto mayor y compleja sea la importancia de un adecuado sistema de control interno, pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de la organización. Ok, es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Mientras más grande es una empresa, pues a veces los controles son más sofisticados. ¿Por qué? Porque hay más personas que controlar, hay más bienes que resguardar, ¿verdad? Fíjense que ahorita vamos a hablar ahora cuáles son los objetivos. O sea, ok, maestra, usted me está diciendo que el control interno pues es bien a todo dar y que tenemos que respetarlo. Pero ¿cuáles serían sus objetivos? Muy bien, a ver, ¿nos ayudas, Carlita, con esta lámina? sí. Objetivos de control interno. Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los servicios. Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales y elaborar información financiera válida y confiable presentada con oportunidad. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Entonces, no solo vamos a salvaguardar los bienes, ¿verdad? Que sería en el segundo caso, dice proteger y conservar. O sea, ¿y qué estamos haciendo? Salvaguardando los bienes. Promover efectividad y eficiencia, así como la economía de las operaciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Y qué tipo de calidad estamos dando en el servicio que estamos proporcionando a nuestros clientes. Dice, cumplir leyes y reglamentos. O sea, aparte de todo lo interno que tenemos que solventar, ¿verdad? Como hablábamos de las políticas, de los procedimientos, también existen leyes y reglamentos que las empresas tienen que respetar
en función de la actividad que tengan permitida hacer, ¿verdad? No es lo mismo una empresa de compra-venta de artículos, ¿verdad? Muebles, por decir, a una empresa que elabora alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empresa que elabora alimentos debe tener otro tipo de permisos para poder tener su operación. Y por último, dice, elaborar información financiera válida, confiable y presentada con oportunidad. Entonces, esos son los objetivos que tiene el control interno. Entonces, si nos damos cuenta, abarcamos todo, porque no solo es la protección de los activos, sino cómo estamos haciendo el trabajo, es la mejor manera de hacerlo. Estamos optimizando los recursos, estamos cumpliendo con los reglamentos internos y externos. Y por último, muy importante, es qué tipo de información financiera estamos generando. Esa información es válida para la toma de decisiones, sí o no. Entonces, aquí es cuando el auditor, a través de evaluar los procedimientos de control interno, podrá dar su punto de vista, que era lo que nos leías hace un ratito, Paulinita, ¿verdad? El dictamen. Pero aquí hay una gran diferencia. La semana pasada hablábamos de auditoría externa y auditoría interna. ¿Se acuerdan cómo opera una y cómo opera la otra? A ver, una voluntaria. La auditoría interna se hace con el mismo personal de la empresa Ajá. y la externa, así como dice la palabra, viene alguien externo a la empresa a realizar la revisión De los controles, ¿verdad? de los controles. Y del manejo de los recursos, porque normalmente cuando se contrata una auditoría interna en términos financieros, lo que queremos es la certeza del buen uso de los recursos. Llámense efectivo, llámese bienes. ¿Por qué? Porque al final del día, lo que nos importa es que la información sea válida, confiable y oportuna. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina que nos va a hablar sobre ciertos componentes que son importantes para el control interno. Juliana, ¿me ayudas con esta lámina, hija, por favor? Sí, profe. Gracias. Los componentes del control interno pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas para medir el control, para operar la estructura, también denominado sistema de control interno, se requiere de los siguientes componentes: ambiente de control interno, evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, sistema de información contable y monitoreo de actividades. O sea, fíjense que lo que vimos anteriormente son los objetivos. Ahora dice, bueno, pero además de los objetivos, hay componentes del control interno. ¿Y qué nos van a permitir estos componentes? Pues ver la efectividad, ¿verdad? Tanto de cómo está operando la estructura, como medir el ambiente de control. O sea, muchas veces se habla, oye, ¿y cómo es tu ambiente de control, no? ¿Cómo es tu ambiente en el área de trabajo? Es parte de medir este control interno. Por otro lado, tenemos evaluación de riesgos. O sea, ¿qué pasa si no estamos llevando a cabo los controles internos como se requiere? Un ejemplo, cuando se autorizan pagos. Normalmente hay personas que revisan y personas que autorizan. Pero si
estos documentos donde se hacen estas autorizaciones no cuentan con las firmas correspondientes, podemos estar corriendo un riesgo, ¿verdad? Porque la persona que está obligada a ver esos movimientos no está teniendo el conocimiento de lo que está sucediendo. Por eso es muy importante cuando nos hacen una revisión, no solo nos revisan el uso de los formatos, sino que los formatos cuenten con las autorizaciones necesarias y correspondientes. Así vamos a ir hablando también de las actividades en el control gerencial, ¿verdad? O sea, cómo controlan los líderes al personal. Y algo que es bien importante hoy por hoy. Sabemos que todas las empresas hoy manejan sistemas de información contable. O sea, es muy raro, ¿verdad?, que una empresa no lleve un sistema de información contable. Y algo que le da seguimiento a todo esto es el monitoreo de las actividades. ¿Qué entendemos por monitoreo? Paulina, ¿qué crees que sea el monitoreo de actividades? Como el control del estar siempre pendiente de lo que se hace. Exacto, o sea, voy a estar de manera selectiva y de vez en cuando, ¿verdad?, checando que no se pierda ese sistema de control interno para evitar, ¿verdad?, que haya fugas, ya sea de dinero o bienes que forman parte de la empresa. Vamos a ir hablando de cada uno de estos componentes del control interno. Empezaremos con el ambiente de control, ¿sale? Entonces vamos a ir hablando de lo que es el ambiente de control, la evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, los sistemas de información y monitoreo de actividades. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a ver el día de hoy y la próxima semana vamos a empezar tal vez ya con lo que sería la metodología, ¿ok? Es muy importante el tema del control interno antes de entrar a la metodología, porque cuando hablemos de la metodología vamos a hablar de la planeación de nuestra auditoría. Y al hacer esta planeación debemos de tener conocimiento de cómo funciona el control interno, ¿ok? Bueno, ¿nos ayudas, Carlita, con esta lámina? Sí. Componentes de control interno, ambiente de control interno. El ambiente de control interno tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo. Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes: integridad y valores éticos, autoridad y responsabilidad, estructura organizacional, políticas de personal, clima de confianza en el trabajo y responsabilidad. Fíjense lo que les comentaba, ¿verdad? Cuando hablamos de control interno, hablamos de la integridad y los valores éticos. Hoy por hoy las empresas tienen su misión, su visión y sus valores, ¿verdad? Y siempre vas a encontrar que dentro de los valores se habla de la integridad, se habla de responsabilidad, respeto a las políticas. ¿Por qué? Porque forma parte del ambiente de control. El ambiente de control no es solo cómo te comportas, ¿verdad? También es cuáles son tus valores. Porque si tú, dentro de las personas que tienes colaborando contigo, ves que no son personas íntegras y que además no cuentan con los valores que tú necesitas en la empresa, pues no los vas a contratar. ¿Estamos? El respeto a la autoridad y, por otro lado, la responsabilidad. Cuando tú delegas autoridad, en automático aquella persona está adquiriendo una
responsabilidad. ¿Por qué? Porque él va a tener a su cargo la función de hacer lo que tenga que hacer encomendado, ¿verdad? Dentro de su área de influencia para efecto de cumplir con las metas que se tienen establecidas. Para eso existe una estructura organizacional. Y esa estructura organizacional, el auditor la debe conocer. ¿Por qué será importante que el auditor conozca esta estructura organizacional? A ver, solo una de las tres. Juliana. Perdón, profe, no le entendí. ¿Por qué es importante que el auditor, ya sea interno o externo, tenga conocimiento de la estructura organizacional la cual va a evaluar? Paulina. ¿No tienen idea? No. Bueno. No. El auditor llega, tiene, sobre todo un externo, tiene que solicitar, lo primero que solicita, bueno, quiero estados financieros, quiero la estructura organizacional, cómo opera la delegación de funciones, con qué objeto, para que él conozca y sepa en un momento determinado a qué persona se debe dirigir cuando requiera cierta información. Por decir, estamos conformados por 4 direcciones, hay 4 directores, ¿verdad? Y esos directores, a su vez, tienen jefes de departamento. Y los jefes de departamento, a su vez, tienen personas a su cargo. Entonces ya estamos viendo cómo está la estructura organizacional. En primera instancia, tendríamos que hablar con los subdirectores de áreas, ¿verdad? Para que él nos presente con sus jefes de departamento. Y no olvidemos que parte de lo que es el trabajo de auditoría es la aplicación de técnicas para efecto de que ellos puedan lograr obtener información. Estas técnicas pueden ser desde una entrevista, la aplicación de algunas encuestas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos puedan definir el ambiente de control, puedan definir que no haya riesgos, que existe un clima de confianza y que cada quien está cumpliendo con su responsabilidad. Entonces, él, al tener todos esos elementos, se hace un prediagnóstico, ¿verdad? Ya dice, bueno, está conformada la empresa con esta estructura, son tantas personas, hay tantas personas en este departamento, voy a enfocarme más a las compras, ¿verdad? Porque ahí está la situación de cómo entran y salen los bienes de la empresa. ¿Hasta aquí alguna duda con el ambiente de control? No, maestra. No. Ok, vamos a hablar de lo que sería el segundo componente, que es la evaluación de riesgo. Carlita, ¿me lees la lámina, por favor? Sí, evaluación del riesgo. El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecte adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el riesgo, procesamiento y reporte de información financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados financieros. Esta actividad de autoevaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados.
Fíjate qué interesante lo que nos acabas de leer, porque desde el principio nos dice, define la probabilidad de un evento o acción que afecta, ¿verdad? Adversamente a la entidad. Entonces, quiere decir que la evaluación que yo estoy haciendo no es nada más revisar. Yo voy a identificar y voy a analizar. ¿Con qué finalidad? De ver que la información financiera no esté sufriendo riesgos de que la información financiera está siendo registrada, ¿verdad? Clasificada conforme a los objetivos del control interno de la entidad. Asimismo nos dice, incluye eventos o circunstancias que puede afectar el registro. Cuando nosotros no tenemos el debido cuidado de registrar las operaciones en el momento que corresponde, no estamos cumpliendo con el control interno. ¿Por qué? Porque entonces el registro y procesamiento y por ende y el resultado de esto va a ser un reporte de información financiera no real, porque no estamos registrando las operaciones en el momento que se realizan. ¿A qué me refiero? Si yo efectúo un pago con fecha día 30 de mes, debo registrarla en el mes que le corresponde, ¿sí? No que, ya llegó la hora de salida. No, ya mañana la registro. Mañana es día 1 y tu sistema ya lo va a registrar como día 1 y no va a corresponder a la información financiera del mes que debe ser. ¿Entendemos el procesamiento y el registro de las operaciones de manera oportuna? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Verdad que es importante? Sí, Así es. Y me dice ya al final, bueno, esta actividad de autoevaluación que se practica, ¿verdad? Es para asegurar el cumplimiento de los objetivos, el enfoque, el alcance y los procedimientos, que todo se está llevando a cabo de manera apropiada. Y en ese momento estamos haciendo que la evaluación de nuestro riesgo sea menor. ¿Por qué? Porque estamos corriendo un riesgo de que se pueda perder ese documento y entonces sí, estamos en un riesgo de que nuestra información financiera no sirva, no sea válida, no sea real. Ok, vámonos con el siguiente. Dentro de lo que es la evaluación de riesgos, tenemos varios elementos que debemos considerar. ¿Me ayudas a leerlos, Paulina? los elementos que conforman parte de la evaluación del riesgo son: los objetivos deben ser establecidos y comunicados, identificar de los riesgos internos y externos. Los planes deben cubrir objetivos e indicadores de rendimiento y evaluación del medio ambiente interno y externo. El establecimiento de los objetivos representa el camino adecuado para identificar factores críticos de éxito y establecer criterios para medirlos como condición previa para la evaluación del riesgo. Ok, miren aquí qué interesante. Dice, los objetivos deben ser establecidos y comunicados. Si nosotros no le decimos o no les comunicamos a las personas que trabajan con nosotros cuáles son los objetivos, pues me van a decir, oye, tú nunca me dijiste, ¿verdad? ¿Cuándo me comunicaste? Entonces, es muy importante que exista la comunicación y el establecimiento de objetivos. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a saber cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestra responsabilidad. Y tenemos que trabajar sobre el cumplimiento de esos objetivos. Y en ese momento todos estaremos yendo hacia un mismo lugar. Identificación de los riesgos internos y externos, fuerzas y debilidades, ¿verdad? Luego tenemos que hay que cumplir los planes
y obviamente debe haber una evaluación del medio ambiente. Aquí volvemos a tocar medio ambiente porque es muy importante. No olvidemos que las empresas trabajan a partir de relaciones. O sea, somos seres humanos, nos tenemos que comunicar y a veces eso cuesta mucho. Es importante que cuando nosotros nos incorporamos a una nueva empresa, siempre conozcamos todo tipo de políticas a efecto de que podamos incorporarnos y no decir, oye, es que nunca me dijiste que mi hora de entrada era a las 8, ¿verdad? Y yo llego todos los días a las 8:30. Pues no, ¿verdad? No es así. Entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Continuamos la próxima semana, si les parece. Que tengan bonito fin de semana, muchachitas. Se me cuidan. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente, Miss. Hasta luego, chicas. Bye. Adiós. Hasta luego.